las primeras importaciones que hice, yo perdí casi 100 millones de pesos, que era muy claro de que la empresa no estaba generando ingresos y tenía muchos trabajadores vinculados, eso no iba a durar mucho tiempo sosteniéndose. El éxito tiene una fórmula y en la fórmula hay, bueno, tú eres ingeniero, hay muchas variables y hay que entender que los fracasos no necesariamente son el apocalipsis de tu proyecto, ¿no? Cuando terminé la universidad salí debiendo $30,000. Muy resumido, un CRM lo que busca es, pero hoy en día estamos en una sobreestimulación en las redes sociales en la que la persona que vio tu marca, lo que tú no mides, tú no vas a poder controlar, no lo vas a poder mejorar, no lo vas a poder escalar. Cuando estamos emprendiendo nos enamoramos mucho de la facturación y del dinero, y escalar facturación también implica escalar en equipo, escalar en personas. Lo primero es invertir en el conocimiento. A mí no me gusta romantizar eso. Si vas a montar un negocio necesitas plata. Usen ese miedo y actúen como valientes y aprendan a utilizar la inteligencia artificial para ser más eficientes en su trabajo. Por ejemplo, el trabajo de los conductores próximamente va a desaparecer a una era de muchos cambios. Bienvenidos a un episodio más de Visionarios. El día de hoy traje a ustedes un experto en marketing, en negocios escalables y un poco de inteligencia artificial e importaciones. Él es Nerio Nieves. Nerio, bienvenido. Diego, muchísimas gracias por invitarme. De verdad que muy contento de estar aquí y espero que esta conversación sea productiva y pues pueda aportarle a las personas que te ven. Excelente. Nerio, básicamente aquí, bueno, como te lo he dicho anteriormente, mi audiencia son muchos emprendedores que quieren salir adelante, desarrollarse, entender y aprender de herramientas que puedan ayudarlos a escalar su negocio. Empecemos primero diciéndole a ellos quién es Nerio, cuál es tu expertise, para que ellos conozcan con quién vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Nerio es un emprendedor nato. Yo emprendo desde los 9 años. A los 9 años Excelente. empecé en las calles de mi pueblo a vender pan junto con mi hermano. Bueno, ¿eres de dónde? De Fonseca, No, eres de La Fonseca. Guajira. Guajiro, sí. Desde entonces no he dejado de emprender y he, digamos que, intentado y he probado en muchísimos negocios. Creo que cualquier negocio que tú te imagines, algo de eso he hecho yo. Posteriormente, por supuesto, fui a la universidad. Soy ingeniero industrial de profesión. Tengo una especialización, una maestría en sistemas integrados de gestión. Durante mi etapa profesional me desempeñé como ingeniero para empresas mineras y después trabajé En La Guajira. en La Guajira. Ok. Y después trabajé 2 años en la parte de ventas en una multinacional estadounidense que tiene operación en Colombia. Luego empecé a emprender ya de manera exclusiva. Durante todo ese tiempo empecé diciendo que desde los 9 años empecé a emprender y hasta el momento lo sigo haciendo. Durante mi carrera profesional también, o más bien mi desempeño profesional como ingeniero, también fui emprendedor. Lo hacía de manera paralela, obviamente ya con negocios un poco más pequeños y que, digamos, que pudiera hacer con el tiempo que me dejaba el trabajo. Y bueno, también me desempeñé como docente universitario. Oh, multifacético. Sí, duré más de 7 años como docente universitario. Y hoy por hoy me dedico a desarrollar empresas a través del comercio electrónico, principalmente a través de las importaciones, y también tengo ciertas inversiones en otras empresas, otros negocios, en donde funciono como también un asesor, un poco de inversión y también ayudándolas a escalar. Excelente. Hoy me interesa que hablemos un poco sobre esa transición tuya del trabajo tradicional al trabajo, pues, a emprender y a tener tu propia empresa. Hoy eres independiente, ¿cierto? 100%. Hoy no estás trabajando para ninguna empresa. Para lo que tú estás construyendo, estás trabajando. Exacto. Así es. ¿En qué momento te diste cuenta de que tú realmente querías salir de ese trabajo tradicional y ir a emprender, a hacer algo propio, a hacer algo tuyo y desarrollarlo? Ok, yo creo que la sensación siempre estuvo. Como me topé desde muy niño con el emprendimiento y con los negocios, el hecho de sentirme tan atrapado y encerrado en un entorno laboral,
nunca me hizo sentir al 100% bien. Digamos que yo seguí el camino correcto, entre comillas, ¿no? Que era, hazte profesional, trabaja en una empresa importante, estudia más sobre lo que ya sabes Y ve escalando en la empresa. y ve escalando en la empresa. Pero resulta que muchas veces escalar en la empresa, escalar en los negocios, en los ingresos, no necesariamente es escalar como persona. Entonces yo tenía como esa sensación, empezó a calar ya en los últimos años, de que yo salía de mi casa a trabajar y mi expresión era la misma, como que, otra vez para el trabajo. Y cuando salía ese mismo día de la oficina, era como con una emoción tan grande de que ya salí. Y yo, bueno, pero Algo no está bien. algo no está bien. Eso era muy repetitivo, pero a pesar de que ya yo había probado las mieles del emprendimiento y sabía lo que era ganar dinero con un negocio, no es fácil salir de la seguridad, no es fácil soltar eso que te está dando una estabilidad económica, que por supuesto el dinero es demasiado importante. Claramente en ese proceso fui adquiriendo deudas, estaba pagando, yo salí, yo estudié con un préstamo, con un crédito del ICETEX, y yo salí debiendo, cuando terminé la universidad, salí debiendo $30,000. No. Recién terminó la universidad. Ese fue, o sea, la deuda me la entregaron junto con el diploma. Aquí tienes esos dos diplomas. Entonces, Yo creo que eso es muy común hoy. entonces, digamos que tenía una responsabilidad muy alta de pagar ese crédito. Entonces, como que ya yo sabía lo que era ganar dinero con un negocio, pero también sabía que los negocios podían salir mal. Claro. Entonces, mi margen de riesgo en mi mente era muy bajo. Ojo, en mi mente, ¿no? Entonces, yo como que no me atrevía a soltar ese trabajo. Por algo, Pero por yo, ir por algo incierto, exacto. exacto, pero yo sabía que no me sentía bien ahí. Y yo soñaba en algún momento salir de ese contexto laboral, ¿no? Entonces llegó la pandemia, y a los 2 meses de encierro o al mes de encierro me llaman. Tuve una llamada de mi jefe en ese entonces, me dijo, Nerio, yo soy malo para adornar las cosas, tenemos que suspender tu contrato. En ese momento yo había adquirido una nueva deuda, estaba recién mudado a un apartamento en Barranquilla, estaba acostado en el sofá y eso me cae. Aunque ya yo presentía que eso iba a suceder porque era muy claro de que la empresa no estaba generando ingresos y tenía muchos trabajadores vinculados, eso no iba a durar mucho tiempo sosteniéndose. Sin embargo, esa noticia me cae como un balde de agua fría. Gracias a Dios ya yo estaba emprendiendo en ese momento, porque nunca dejé de hacerlo. Entonces estaba yo aquí encerrado en Barranquilla y como que, bueno, no tengo de otra. O sea, ya es que aquí no es si quiero o no, es que me toca hacerlo. ¿Ya estabas casado? No estaba casado, No no estabas estaba casado O sea, y no tenías hijos todavía. no tenía hijos, pero tenía compromisos económicos que valen más que un Qué hijo. bala. Que eran esas deudas que ya yo Sí. había venido acumulando, todavía no había terminado de pagar, creo que lo del ICETEX. Bueno, o ya estaba terminándolo, pero pues, apartamento nuevo, carro y todos esos compromisos, de hecho, deudas para negocios que venía haciendo. Entonces, decido estudiar. Digo, bueno, si quiero dominar esto que estoy haciendo, ya yo tenía una empresa de e-commerce. Pues, a ver, yo tenía un negocio que manejaba a través de las redes sociales, que por supuesto eso es e-commerce. Ya yo hacía e-commerce. Todavía no tenías página web ni nada. O sea, No tenía página web. De momento, 100% redes sociales. Ok. ¿Ok? Entonces, lo curioso es que ese negocio que yo tenía de e-commerce, hubo meses que me dio más plata de lo que yo ganaba en mi empleo. entonces tú dijiste que hay una oportunidad. Aquí hay una oportunidad inmensa, sin embargo, estaba, digamos que esa incertidumbre de la pandemia, de que, bueno, a la final, en ese momento como que no estaba tan bien establecido el tema logístico, de repartir paquetes, entonces había mucha incertidumbre, pero yo sabía que eso iba a funcionar, con o sin pandemia. Había que buscar el camino, pero como era algo, pues, paralelo que yo tenía, yo no tenía un nivel de enfoque al 100%, entonces decidí enfocarme. Entonces, mis tiempos en pandemia me las pasé estudiando. Es decir,
Yo clavado en el computador viendo videos, pagué mentorías, dormía 4 o 5 horas. Ya en ese momento pues yo no hacía ejercicio, que gran parte de mi vida yo lo dedicaba al ejercicio. Claro. Entonces todo era estudio y todo lo que estaba estudiando lo empecé a aplicar en mi negocio. Y Diego, a ver, los resultados y el impacto que tuvo Comenzaste a ver los resultados. aplicar todo ese conocimiento en mi negocio fue una explosión impresionante. Luego, al tiempo que ya seguíamos en pandemia, pero la cosa se había resuelto como para poder operar las empresas, me llaman nuevamente, bueno, vamos a volver a vincularte. Pero dije, o sea, no, yo no vuelvo, o sea, yo no puedo soltar este negocio que si en épocas de aprendizaje hubo meses que me daba más dinero que mi salario, ya luego de que yo me enfoqué en eso, a estudiar y aplicar, pues era 5 o 6 veces mi salario, lo que yo llegaba a ganar. Entendiendo, por supuesto, de que los negocios son picos y valles, o sea, hay cosas, hay momentos en los que te va muy bien y hay otros momentos en los que, y sobre todo cuando están arrancando. Pero ya yo tenía claro de que ese era el camino que me hacía sentir bien, porque es que cuando eres emprendedor, o por lo menos a mí me pasó, le dedicaba incluso aún más tiempo que trabajando para otra empresa, Claro. pero la sensación era La distinta. satisfacción. La sensación era diferente. Ya yo, mientras anteriormente yo me levantaba con rabia porque iba para el trabajo, cuando estoy emprendiendo más bien ya quería levantarme para Más empezar a temprano. trabajar. Me Y no pasa. me quería acostar. Y no Claro. me quería acostar. O sea, ya era porque me tocaba acostarme. Entonces, ya me enamoré de esa sensación. Me enamoré de sentirme bien haciendo mi trabajo. Porque igual, por supuesto que es trabajo. Pero Conseguiste tu propósito. empecé a caminar sobre mi propósito. Empecé a caminar sobre mi propósito. Entonces, esa fue más o menos la transición que yo tuve. No puedo dejar de hacer esta pregunta. ¿Tú crees que eso tuvo que ver algo o tiene más bien algún tipo de componente de suerte? Bueno, yo siempre digo que el éxito tiene una fórmula. Y en la fórmula hay, bueno, tú eres ingeniero, hay muchas variables. Hay fórmulas que tienen variables y que tienen constantes. Así es. ¿Ya? Definitivamente, a mi modo de ver, la suerte es una variable importantísima en esa fórmula. O sea, una persona exitosa, cualquier persona que se considere exitosa, cuando tú le preguntes o le pides una explicación sobre cómo llegó a su éxito, sí o sí te va a tener que decir que hubo algo de suerte. Pero ¿tú crees que la suerte está, o sea, cumple un papel importante sobre la preparación, sobre la misma circunstancia alrededor del negocio? ¿O tú crees que sí o sí necesitamos la suerte? Bueno, entonces, como te digo, son muchos Variable. componentes en la fórmula, ¿no? Entonces, la preparación ya para mí no es una variable, es una constante. O sea, Ok, sí o sí, ok. tú tienes que estar preparado para tener éxito. Y no es suficiente tener suerte. A ver, si tú te pones o cualquier persona, te pones a hacer como un flashback de tu vida, has tenido suerte en muchísimos momentos y oportunidades que dejaste pasar porque no estabas preparado. Entonces, por supuesto que no fuiste exitoso en ese proceso, porque la suerte no es suficiente. Y tal vez también en otras opciones, otras oportunidades, has estado muy bien preparado, pero no tuviste la suerte. Sí. Hay personas que dicen que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Creo que es una manera de entenderlo, creo que es una forma de aprovecharla. Creo que es una forma de aprovecharla, pero lo que sí tengo claro es que la suerte está, o sea, la suerte sí o sí Sí, está. hay un componente de incertidumbre que es lo que... Sí, hay una coincidencia mágica que te encuentra a ti en el punto preciso, en el momento preciso, con las personas precisas y con la mentalidad correcta Correcto. para poder materializar determinado suceso, que no aplica en el éxito solamente en los negocios, ¿no? Sino también éxito de pareja, en cualquier ámbito que tú lo quieras evaluar, siempre hay una pizquita de suerte. Ahora que hablas de la mentalidad correcta, ¿cómo crees tú que una persona puede desarrollar la mentalidad correcta para emprender? Bueno, yo creo que
también en el emprendimiento y en el éxito empresarial, sí o sí está muy ligada al desarrollo personal. ¿Ok? Yo creo que es muy difícil que se sostenga un emprendimiento si quien lo dirige no tiene una correcta mentalidad. ¿Ok? Entonces, es muy importante este tipo de programa, esto que tú estás haciendo, escuchar a personas que ya llegaron al punto en el que tú quieres estar y conocer sus experiencias. ¿Ya? Es muy importante prepararse de personas que ya lo lograron. Hay mucha gente que critica a los emprendedores o a los expertos que dictan cursos. No, que me está vendiendo un curso. Ey, esto hace 15 años era imposible. Claro. Era imposible que una persona dueña de un negocio, dueña de una empresa, dueña de un imperio que ha facturado, o no digamos un imperio, un emprendimiento que ya funcionó, que sea exitoso, que esté dando... que le está generando ganancias. Correcto. Es imposible acceder a la información que esa persona tenía. Uh-huh. Entonces, si tú no adquieres la mentalidad de alguien que ya hizo lo que tú quieres hacer y le funcionó, va a ser más difícil. Va a ser más difícil. Ahí en la fórmula vas a necesitar muchísima más suerte. Muchísima más suerte. Y resulta que la suerte, y mira que para mí la suerte es una variable. Sí. A veces tienes mucho, a veces tienes poquita. Entonces tú no puedes dejarle tu éxito solamente a la suerte. Entonces, yo creo que también uno tiene que encarnarse en la persona que dirige el negocio y el emprendimiento que tú quieres. Bueno, si yo quiero tener o tener una marca o una empresa como el éxito, pues yo me tengo que comportar, tengo que tener la mentalidad y tengo que tomar las acciones que tomó el dueño del éxito. Eso es importante lo que acaba de comentar, tomar acción. Muchos hoy quieren salir adelante, quieren tener un negocio exitoso, pero no toman acción por muchas circunstancias, por miedo, porque esperan estar más preparados, porque esperan que la suerte les traiga pues, el momento adecuado, ¿ya? Pero yo soy de las personas que considera de que uno sí o sí tiene que avanzar. Hay un libro que me leí que es muy bueno, no sé si tú te lo has leído, se llama Lean Startup de Eric Rice. Buenísimo, buenísimo para que te ayude a fortalecer la mentalidad cuando estás emprendiendo. Porque muchas veces hoy nos enfrentamos como emprendedores, tenemos una idea brillante y en la cabeza todos los negocios funcionan. Pero cuando tú lo ejecutas, comienzas a tener ciertas fricciones que si tú no tienes la mentalidad preparada, llega un momento en el que decides desechar el proyecto. Y muchos proyectos fracasan es porque tú no tienes la mentalidad correcta, ¿cierto? Hay que entender, y algo que he aprendido de estos episodios, es que uno no debe quedarse estancado mirando el fracaso. El fracaso, como le decía una invitada, tienes que abrazarlo, hacerlo parte de su proceso y aprender de él y avanzar, ¿cierto? Claro. Pienso que es importantísimo para aquellas personas que están pues, desarrollando su mentalidad. Sí, tocaste varios puntos muy interesantes. Empiezo por la acción. A ver, el fundador de LinkedIn decía que si cuando lanzas tu producto recibes muy pocos comentarios negativos, quiere decir que lo lanzaste muy tarde. ¿Cuál es el mensaje acá? Hay que tomar acción. O sea, si tú vas a esperar, si vas a lanzar un producto, a tener la bolsa bonita, a tener el producto de la mejor calidad, a tener el mejor equipo de ventas, el mejor sistema de inteligencia artificial, la mejor oficina, nunca lo vas a hacer y te vas a demorar mucho en hacerlo. El avión se arma volando. Así es. Lo más importante es la acción. Las ideas son muy comunes, son muy frecuentes. Mira, tú te sientas a hablar con cualquier persona y te va a dar seguramente 3 ideas muy buenas. Así es. Y hay personas que son buenísimos para producir ideas, pero es que las ideas no funcionan de nada. No funcionan para nada. Lo importante es tomar acción y es lo más escaso. Es lo más escaso. Se lo decía
el otro día a un amigo que quería empezar con este tema de la marca personal. Mira, te estás llenando que te hace falta la luz, que te hace falta el micrófono, que te hace falta el cuarto. No, Sí. hazlo con lo que tengas. Ahorita tú me lo comentabas, tu podcast empezó sin invitados, empezó sin cámara y empezó con un solo micrófono, Así pero es. empezó. Y lo más importante es eso, es arrancar. Entonces, lanza lo que tengas, toma acción y el feedback de las personas que lo reciban, tú mismo a ir cubriendo esa parte del proceso, Los errores, los fracasos. entendiendo, te enseñan. y a ver, ¿sabes qué? Nadie crece sin fracasos. Nadie está exento de los fracasos. Y hay que entender que los fracasos no necesariamente son el apocalipsis de tu proyecto. No, hay fracasos que son pequeños. No sé, tú quisiste o lanzaste un episodio para que obtuviera 100,000 reproducciones y obtuvo 20,000. Fracasó, pero está bien. Entendiste que hubo cosas que hacen falta para lograr esos otros 80,000, pero al final lo hiciste. Y el fracaso no hay que rechazarlo, como mencionabas ahorita que Y lo mencionaba tu importante es que no invitado. estás en cero. Ya avanzaste. Exactamente. Ahora bien, un error la primera vez hace parte del proceso, Sí. ¿ok? Pero ya si tú cometes el mismo error 2 veces, entonces ya ahí eso es una elección, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa, porque los fracasos son importantes cuando aprendes de ellos para no repetirlos. Pero si tú vas a fracasar todos los días por cometer el mismo error, pues ya ahí sí pasas a la línea de ser un estúpido. Sí, claro. Las personas que se equivocan tantas veces en lo mismo ya cruzan otra línea que no es la que queremos dentro del éxito. Entonces, y para mí es demasiado importante aprender de alguien que ya lo hizo. Hay personas que satanizan los cursos y la mentoría. Yo los amo. O sea, Sí, igual. la cantidad de dinero que yo he invertido en conocimiento es gigantesca, pero Sí. todavía quiero que sea más. Claro. O sea, y yo le decía a un amigo que quería montar una ferretería, hey, si yo fuera tú, o sea, tú crees que sabes cómo funciona una ferretería, pero si yo fuera tú, yo le pagara el dinero que fuera al dueño de la ferretería más exitosa que yo tenga a mi alcance para que me enseñara cómo hacerlo. Me ahorra camino. Me ahorra tiempo, me ahorra camino, me ahorra dinero. Y por supuesto que va a mejorar las probabilidades de que lo mío funcione. Entonces, hay que tomar acción, pero también acción consciente y acción que venga también de una preparación. ¿Ok? Pero tampoco esperar a que el escenario esté perfecto porque siempre va a haber algo mejor. Lo importante es que tú cada vez mejores un poquito más. Cometiste un error hoy, lo identificaste, al día siguiente no lo hagas y ahí vas avanzando un 1% cada vez que lo hagas y cuando llegue el momento, pues vas a ser un experto y vas a tener algo funcionando. Y por supuesto que hay otra constante, es la paciencia. Hoy día la gente quiere todo ya. Todo ya, sí. La gente quiere ser millonario ya, la gente quiere tener una empresa gigantesca ya, la gente quiere ser un experto ya, la gente quiere ser influencer ya. Y no, hay que respetar el proceso y hay que tener paciencia. No, y sobre todo hoy en día que vemos es el éxito, no vemos lo que ha habido detrás de eso. Exacto. En redes sociales sucede mucho. Tú ves influencers exitosos, pero tú no sabes qué vino atrás, Totalmente. cómo llegó hasta allá. Entonces la gente hoy no crea que nada más simplemente es colocar una cámara y empezar a grabar y mañana ya tengo 10,000 seguidores. Es todo lo que viene atrás. Y también que las redes sociales han hecho que exista un éxito disfrazado, ¿no? Porque pues Correcto, sí. a ver, las redes sociales todo es un poquito exagerado. Entonces, muchas personas que venden una vida exitosa, feliz, pero realmente no es así. Entonces la gente se enamora de eso. Se enamora de que yo creo que puedo estar feliz si estoy allá, porque esa persona en la foto se ve muy feliz. Entonces, no hay que ir entendiendo y yo creo que ya un poquito vamos madurando frente a eso y entendiendo que las redes sociales no necesariamente transmiten la realidad, simplemente un espejismo. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bueno. Nerio, pasemos un poco más, avancemos un poco más. Quiero que tú te especializas en ayudar a negocios a escalar. Así es. Explícanos qué es escalar un negocio. Ok.
Bueno, escalar es hacerlo crecer de manera rentable, ¿sí? Dentro del enfoque que yo tengo, está muy alineado a la implementación de sistemas de inteligencia artificial y, por supuesto, apalancándonos del marketing y de las redes sociales y la publicidad. Ahí yo conozco varias personas, dueños de negocio, que no saben hacer una pauta de manera profesional. Te podría decir que 9 de 10 negocios, es una estadística inventada, pero que no creo que esté lejos de la realidad. 9 de 10 negocios que tienen presencia en redes sociales no tienen, por ejemplo, un CRM. Correcto. Y un CRM es una plataforma casi que indispensable para que un negocio pueda escalar. Explícale a la audiencia, de pronto, para los que no saben qué es un CRM. Bueno, CRM viene de las siglas Customer Relationship Management. Entonces, es como la administración de la relación con los negocios. Básicamente, o de manera muy resumida, un CRM lo que busca es integrar en una sola plataforma todos los canales de comunicación que tienes con un cliente. Llámese redes sociales como WhatsApp, Instagram, Meta, pero también email marketing, también página web. Entonces, hoy día la mayoría de las personas manejan el Instagram en un celular. Entonces, Ana maneja el Instagram, pero Pedro maneja el WhatsApp en otro celular. La página web la maneja Luis, por allá desde el computador. Email marketing no lo hacemos y cada quien maneja una partecita del negocio. Una partecita del negocio y él verá cómo hace su parte. Entonces, el CRM lo que busca es administrar esa relación con todos los clientes. Integrar. Por supuesto que cada canal está lleno de clientes, integrarlos en una sola plataforma para poder hacerlo escalar. Y el CRM, por ejemplo, es una de las herramientas más importantes que existe para lograr la recompra, ¿ok? Y sobre todo para lograr la recompra y para lograr la compra a través del remarketing. En un embudo de ventas, no sé, hablemos de una conversión muy buena que sea del 10%. Esto quiere decir que de 100 personas que te contactan o 100 personas que tú impactas, posiblemente solamente te van a comprar como mucho 10. ¿Qué pasó con las otras 90? Porque a la final esas otras 90 también conocieron tu producto, también se interesaron en tu producto, y también te pueden comprar. Pero hoy en día estamos en una sobreestimulación en las redes sociales en la que la persona que vio tu marca o tu producto, pues no solamente vio lo tuyo, también le llegó el video de la receta, también le llegó el video de Shakira bailando, también le llegó el bochinche de Piqué con la novia, le llegó el gol de Luchito Díaz. Entonces, sí, es un potencial cliente, pero que también tú tienes que competir con todas las estimulaciones que tiene a través de la red social. Entonces, si solamente le llegas esa sola vez, pues no te va a comprar. Pero hay estadísticas que muestran que de esos 9 que no te compraron, después de una serie de contactos a través de otros canales, no sé, si te contactó por Instagram, que después le salga en Facebook, que después le salga en Google, que después le llegue un correo, que después, sí, después de una serie de contactos te van a poder comprar. Y resulta que solamente pagaste la publicidad para que te viera una vez. El resto de los contactos ya no es necesario que pagues para eso, porque claro, ya tú captas la información. Exacto, ya tienes un dato de esa persona que te van a permitir llegar a él y poder conquistar la compra. Eso casi que es imposible sin un CRM. Excelente. Y después, deja tú el remarketing, hablemos de la recompra. Mira, es 7 veces más fácil venderle a alguien que ya te compró que a una persona nueva. Pero gran parte de los emprendedores de hoy en día no están haciendo un buen ejercicio para volverle a vender a las personas que le compraron alguna vez. Por desconocimiento. Por desconocimiento y porque no tienen un sistema implementado. Y porque se les olvidan. Creen que el dinero está en los clientes nuevos. No. Claro, sí. El dinero está en crear una comunidad y fidelizar a las personas que ya probaron tu producto, que ya les gustó, que ya tienen una buena opinión, pero que no esperes tú que ellos se acuerden al mes de que te van a volver a comprar, porque, a ver, está Luchito Díaz que acaba de hacer un gol, está Shakira que sacó un disco, está el fulanito de la receta sabrosa, está la política. Hay muchas cosas en su cabeza como para él pensar
en volverte a dar la plata a ti. A menos de que tú sí tengas un sistema para recordárselo. Entonces, el CRM, y sobre todo que hoy día la inteligencia artificial apalanca mucho ese tipo de herramientas, lo automatiza y lo hace mejor cada vez. Entonces, es fundamental para poder escalar un negocio. Y te aseguro que muchas de las personas o los emprendedores que van a ver este episodio no sabían que era un CRM, no saben que existe. Y te lo digo porque con muchas personas lo converso. El otro día le decía a una chica que está ganando mucho dinero con un producto que tiene. Mira, tienes un CRM, ¿qué es eso? Y ojo, que es una persona que se puede ganar $15,000 al mes con su producto y implementar el CRM le puede costar $100 al mes, pero Correcto. le puede hacer vender 30,000. Así es. Entonces, no es que no tenga con qué pagarlo porque no son herramientas costosas. De hecho, hay opciones gratuitas, sino que no tienen la información, no tienen el conocimiento y sobre todo no tienen a alguien que los asesore. No lo saben manejar, correcto. No, entonces por ahí... Una de las cosas importantes que yo he aprendido, porque no es fácil, y que mucha gente le tiene fobia, y es lo que acabas de decir, los datos, las estadísticas que te generan esas plataformas cuando tú tienes todo globalizado, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿cuál es el canal que más utilizan? Si es WhatsApp, si es llamadas telefónicas, si es correo electrónico. Tú tienes que comenzar a ver los canales, por dónde te está llegando, ¿cierto? Y todo eso lo haces con estadísticas. Yo normalmente, cuando estaba empezando en todo este mundo, yo ni siquiera las estadísticas de Instagram las veía porque yo decía, no, pero es que meteme en ese berenjenal de números o sea, no. Pero me di cuenta que eso, que es algo tan aburrido al principio, es una de las cosas más importantes para que tú puedas escalar como marca, como negocio y que no lo vemos. Los CRMs nos permiten a nosotros, pues obviamente, tener control de todo ese ecosistema que está alrededor de tu negocio y tenerlo todo integrado. No vas a tener, como lo decía al principio, de que tienes una persona ya con las llamadas telefónicas, pero a la final tú como gerente no te estás dando cuenta realmente qué tan efectivo está siendo, ni el que está en el WhatsApp, ni el que está en el correo electrónico. Entonces, considero que es una pieza fundamental en una empresa que está escalando, ¿cierto? Claro, y ojo que mira, tú decías que no te interesabas en las estadísticas, en los números, y eres ingeniero de sistemas. Claro, claro. Dime tú qué queda para el grueso de los emprendedores Sí. que no necesariamente tienen el background tuyo Uh-huh. y que no necesariamente están familiarizados en los números y en las estadísticas como tú. Mira, eso es muy frecuente, muy frecuente. Ayer me preguntaba un amigo, mira, ¿a qué hora monto un reel? Métete a tus estadísticas y mira en qué horario está tu audiencia más activa. ¿Cómo entro a eso? Exacto. Entonces, lo que tú no mides, Sí, tú no no lo vas a poder controlas. controlar, no lo vas a poder mejorar, no lo vas a poder escalar. Y por supuesto que este tipo de herramientas te van a brindar una cantidad de información, de datos medibles y que te van a permitir a ti reorientar tu enfoque y tu inversión. Porque mira lo que pasó con un estudiante que tenía, que ya tiene una empresa funcionando y exitosa. Y me decía, bueno, vamos a escalar la publicidad y vamos a meterle, vamos a duplicar la publicidad para Instagram. Yo, pero ¿por qué para Instagram? No, porque yo vendo por Instagram. Bueno, vamos a revisar las estadísticas. Entonces, revisamos las estadísticas, revisamos los números y resulta que el canal por el cual él estaba vendiendo más era Facebook. Lo que pasa es que la inversión que estaba haciendo allí era tan pequeña que, claro, si tú le inviertes 100,000 pesos a Facebook y le vas a invertir 5 millones a Instagram, pues esos 100,000 pesos te van a generar 10 ventas y los 5 millones te van a generar 100. Entonces, para ti el número 10 es muy pequeño frente a 100, pero no estás evaluando el nivel de inversión que está ahí. Entonces, cosas tan básicas como esa, muchas veces no se pueden apreciar si no existe la herramienta correcta o no está la persona indicada detrás de la administración de ese proceso. Porque esa es la otra, que cuando estamos emprendiendo nos enamoramos mucho de la facturación y del dinero, y escalar facturación también implica escalar en equipo, escalar en personas, pero
A ver, si tú tienes un negocio que te está dando $10,000 al mes, ¿por qué no inviertes en alguien profesional de verdad que esté altamente capacitado para que te ayude? Así le tengas que pagar $3,000. Claro. Pero si te va a ayudar a pasar de 10,000 a 50,000, ¿qué son $3,000 frente a eso? Cuando nosotros estamos emprendiendo, obviamente uno está escaso de recursos, escaso de conocimiento, simplemente tenemos una idea, ¿ya? Y muchas veces somos reacios, lo digo porque me ha pasado, a invertir porque realmente no tenemos claro cómo invertir. Comienzas a invertir es cuando ya estás viendo la necesidad. Te lo digo, yo te contaba ahorita que estábamos hablando antes de grabar el episodio, de que hasta que a mí, cuando empecé esto, desde que a mí no me pasó un chasco, no hice una inversión. Así es. ¿Cierto? Que fue el tema de que traes un invitado, se borró, después de 1 hora de haber grabado, se borró, grababa yo solo en esa época. Claro. Y ahí fui yo, dije, mierda, pero no, definitivamente esto no puede seguir pasando, necesito a alguien que sepa de esto, que realmente tenga la capacidad de que todo funcione perfecto, y tocó hacer una inversión. Ya. El tema es tratar de hacer una inversión estratégica, tampoco soñarte a comprar todo lo que se te presenta en el mercado, porque a la final también te va a ir mal. Vas a llegar a un momento en que ya no vas a poder sacar dinero porque no tienes de dónde, y sobre todo cuando estamos empezando. Claro, y mira, decía el cofundador de Rappi, este señor apellido Bilbao, que si algo tienen en común las grandes empresas y las grandes compañías, es que tienen grandes equipos, es decir, pero no grandes equipos en número, sino equipos con personas altamente preparadas. Tú no puedes pretender tener una empresa de talla mundial si tienes trabajadores regulares. Tienes que tener trabajadores de talla mundial. Las personas subestiman el poder de una persona bien preparada dentro de su equipo. Y en Colombia la gran mayoría de las empresas son pequeñas y medianas. Y sale a visitar esas pequeñas y medianas empresas y los dueños ahorran mucho en sueldos y contratan a personas que no son las adecuadas para ciertos cargos, las ponen a hacer cosas que nunca han hecho, para lo cual no son buenos, y aún así pretenden obtener resultados extraordinarios. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. En lo primero que hay que invertir para una empresa y para un negocio es en personas altamente capacitadas, porque esas son las que te van a llevar a entender cuál es la herramienta adecuada, cuál es la última tecnología, cuál es la mejor inteligencia artificial para ti, cuáles son las plataformas en donde debes invertir más. O sea, te van a aclarar el camino. Y creo que uno de los conceptos más básicos que existe sobre la administración es: contrata personas que sepan más que tú y ponlas a trabajar. O sea, tú no puedes pretender sabértelas todas. Y de hecho, si tú eres el que más sabe en tu negocio, entonces tu negocio está mal estructurado. Tú no puedes ser el que más sabe. Claro. Tienes que ser el que menos sabe. Así es. Entonces, las personas yo creo que no tienen tan claro el potencial que hay detrás de un buen equipo. Nerio, quiero hacerte una pregunta porque me ha pasado. Sobre todo con el tema ya que estamos hablando de cómo escalar negocios, y vamos a meternos un poco en el tema de marketing. Si yo en este momento tengo el podcast, yo a veces considero de que no le he querido meter pauta, porque yo a veces considero de que meter pauta puede, o pagar ads, como le llaman, anuncios, puede de pronto dañar mi cuenta o bajar el engagement al momento que deje de hacerlo. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, siempre la respuesta en ese caso va a ser un gran depende. ¿Qué vas a buscar con tu podcast? ¿Qué audiencia estás persiguiendo? Si tú quieres vender algo, si tienes algún infoproducto, si tienes una conferencia, si tienes algún taller, pues tiene sentido de que tú le inviertas publicidad a ciertos reels o ciertas piezas que tengan alguna información importante para que aumente la visibilidad y llegues a potenciales clientes que van a pagar eso que tú estás vendiendo. Pero si tu objetivo
es crear una comunidad, crear una audiencia fiel a la información que tú estás brindando en el podcast. Lo más importante es que sea de manera orgánica, porque la pauta claramente va a aumentar la visibilidad, pero no necesariamente de las personas que realmente requieren este tipo de contenido, que son personas que vean tu video más de una vez, que lo guarden para verlo nuevamente, que se lo compartan al amigo o al familiar que cree que también debe recibir información. Entonces, la comunidad orgánica va a funcionar mucho más para ti si lo que quieres es construir una comunidad a través del podcast. Pero el día que tú vayas a hacer un lanzamiento o que tú vayas a vender algo que creas que la gente debe obtener, yo sí te recomendaría 100% hacer pauta publicitaria, porque vas a llegar y va a tener, o sea, va a tener mucho más sentido para ti, porque ahí sí puedes medir el retorno a la inversión. Claro. Porque si tú vas a vender un producto, no sé, de $100, entonces si tú le inviertes $1,000 de pauta, vas a llegar a cientos de miles de personas y ya detrás de la pauta, por supuesto que tiene que haber una estrategia de venta en un embudo en donde ya tú los lleves, no sé, si los vas a llevar a una página web, si lo vas a llevar a una conversación por WhatsApp, si lo vas a tener un BSL. Entonces ya hay una estrategia detrás para poderlo convertir, pero simplemente por aumentar las visualizaciones, no le veo mucho sentido en que le inviertas pauta, la verdad. Ok. ¿Tú crees, cómo estás viendo tú el marketing tradicional versus el marketing digital que estamos viendo hoy en día? Ya yo creo que ya la balanza, pues obviamente se está desequilibrando un poco porque tenemos ya hoy acceso al mercado mundial con el marketing digital. ¿Tú qué opinas sobre eso? A ver, en principio, los principios básicos son los mismos, ¿no? Simplemente lo que está cambiando es el canal por el cual se está invirtiendo en esa publicidad. Pero en principio se necesita básicamente lo mismo, ¿no? Una pieza publicitaria que llame la atención, que tenga una comunicación clara, que conecte con la audiencia, por supuesto de parte de la empresa y el emprendedor, entender a quién le están apuntando. Claramente, hoy por hoy, cualquier tipo de negocio debería estar invirtiendo en marketing digital, porque allí es donde está la audiencia. Digamos que ya la conectividad que hay es casi que total, ¿no? Sí. O sea, en Colombia, pues no sé cuál será el porcentaje de las personas que tienen acceso a Internet, pero me atrevería a decir que el 90% o un poco más tienen acceso a Internet. Entonces, con el acceso a Internet, la audiencia cada vez está más con la cabeza hacia abajo, mirando hacia el celular. Entonces, muchas veces tú vas en un carro y el copiloto ya ni siquiera ve la valla que está ahí, porque va metido en el celular. Y los más arriesgados, hasta siendo pilotos, van mirando el celular. Entonces, no creo que se haya anulado la pauta tradicional y que no se deba mirar hacia allá. Creo que las vallas siguen funcionando. Creo que la presencia en los centros comerciales siguen funcionando. Creo que la pauta radial y en televisión sigue funcionando, pero ya sí o sí es una obligación de que haya un mix entre las dos cosas. Y si eres un emprendedor que está iniciando y sí o sí tienes que escoger porque el presupuesto no te alcanza para ambas cosas, 100% pauta digital. 100% pauta digital. Yo creo que sobre eso no hay ninguna discusión. Cuando estamos empezando a emprender, te lo decía ahorita, no tenemos recursos. Como yo, un emprendedor que tiene un negocito que apenas está iniciando, voy a invertir en marketing, no marketing en invertir en pauta o en invertir en anuncios, sino, no sé de marketing, invertir en una persona que sepa, pues para orientar mi trabajo, pues a donde quiero llegar. ¿Tú crees que inicialmente un emprendedor puede empezar a invertir en anuncios antes de empezar a invertir en una persona experta? Yo creo que ninguna de las dos. Lo primero es invertir en el conocimiento.
O sea, Claro. si yo no tengo presupuesto y quiero empezar a emprender, en lo primero que tengo que invertir es en conocimiento y no necesariamente dinero. Hay infinidad de información gratuita en YouTube. De lo que quieras aprender, busca cursos gratis en YouTube y te aseguro que vas a encontrar información valiosísima y empieza a iterar con ese conocimiento que estás teniendo ahí. Ahora bien, hay alcance orgánico y hay alcance pago. Si no tienes dinero para invertir en pauta, pues aprende a generar contenido que tenga el potencial de viralizarse. La gran mayoría de las marcas o emprendimientos, cuando tienen un video viral, lo consiguieron de manera orgánica. Orgánica, sí. De hecho, la viralidad está asociada al orgánico. O cuando, corrijo, cuando tienen o los videos con más reproducciones, las consiguieron de forma orgánica. Por supuesto que sí hay un sistema, y sí hay una estrategia, y sí hay técnicas para lograr alcance de manera orgánica. Entonces, si no tienes dinero para pauta, también hay forma de llegarle a la gente de manera gratuita, haciendo las cosas bien. Ahora bien, ningún negocio o sea, es muy difícil. A mí no me gusta romantizar eso. Si vas a montar un negocio, necesitas plata. Sí, sí, sí. Necesitas plata. O sea, busca la prestada, busca un socio capitalista. Si tienes una buena idea, lo más seguro es que consigas muy fácil a alguien quien invierta en el negocio y se haga socio tuyo. Teniendo un poco de presupuesto, también volvería a lo mismo. Si eres un emprendedor, invierte en conocimiento. Hacer pauta digital es muy fácil. O sea, no pienses en contratar a alguien, en contratar un equipo robusto cuando no tienes plata. Concéntrate en aprender las cosas tú mismo. Hay muchísimas herramientas y ahora más con la inteligencia artificial que te van a permitir montar un negocio en una semana. O sea, vas a tener una página web bonita, vas a tener un sistema de automatización de mensajes que funcione, vas a tener plataformas para hacer pauta. Obviamente, lo que necesitas es el conocimiento para poder hacerlo. Empieza a ejecutar y a medida que va el negocio funcionando, que las cosas se van dando, ahí sí piensa en construir el equipo. Entonces, lo más importante es invertir en conocimiento cuando se está arrancando. Cuando el negocio tome tracción, por supuesto que ahí sí enfócate en organizar un buen equipo. Excelente. ¿Eres más amigo de contratar un comercial o pautar? Bueno, en este caso, como conozco el tema de la pauta digital, contratar un comercial, ¿cómo así? O sea, ¿cuál sería la función de un Una comercial? persona que se siente en un teléfono a llamar, por ejemplo. Mm, no. Una persona como esa no la contrataría. Ya hay herramientas de inteligencia artificial que lo hacen. Ok. No contrataría a alguien en este momento para que empiece a llamar. Eso ya se automatiza muy fácil con IA. Excelente. Vámonos por ese camino. Iniciemos por lo básico. ¿Por qué todavía, en este momento donde la inteligencia artificial la tenemos en todos lados, donde ya hoy las empresas están empezando a incorporar pues herramientas de inteligencia artificial en sus procesos, ¿por qué crees que hoy todavía hay personas que tienen aberración a la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que las personas que no se están conectando o no están aprendiendo sobre inteligencia artificial están ignorando el potencial y las capacidades que esto tiene. Yo creo que muchas personas aún no entienden que primero esto llegó para quedarse y segundo llegó para cambiar la humanidad. Exactamente. El destino de la humanidad ya tomó un giro completamente distinto al que se pensaba. O sea, ya la inteligencia artificial va a cambiarlo absolutamente todo. Entonces, yo creo que las personas todavía están como en esa transición de asimilarlo, ¿ya? Pero la inteligencia artificial va a tener un impacto no solamente en el tema laboral y de emprendimiento, sino también en la forma en cómo vivimos, en la salud. Ya hay herramientas de inteligencia artificial trabajando en temas genéticos, trabajando en cómo, por ejemplo, buscar
regenerar células para que no se pueda llegar a la vejez. Ya hay inteligencia artificial, ya hay muchos desarrollos de inteligencia artificial y descubrimientos que están curando enfermedades que antes se pensaban imposibles de curar, como algunos cánceres. Sí. Ya por ahí vi que incluso han avanzado en temas de cómo curar el VIH. Entonces, todo eso se está logrando con inteligencia artificial y por alguna razón, aunque sí hay sí está la información, las personas como que no le están prestando la suficiente atención, y creo que también va asociado a esa sobreestimulación de entretenimiento que tenemos, ¿no? Las personas suelen gastar mucho más tiempo en entretenimiento que en información de valor. Entonces, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial está en esa categoría de información de valor que a la gente no le interesa mucho. Si montan un chiste va a tener millones de reproducciones, pero un podcast como este, de pronto empezando, no lo va a tener, a menos de que ya tú seas una persona súper consolidada. Sí, claro. Pero hoy por hoy sale un man de la calle y tira un buen chiste que es un completo viral, desconocido, va a tener millones de reproducciones. Porque a la gente está más enfocada en el entretenimiento. Sería interesante explorarlo desde la psicología, ¿por qué pasa eso, no? Pero creo que la gente está como muy enfocada en consumir ese tipo de contenido. Entonces, como que la IA, ChatGPT, y la mayoría utilizan ChatGPT para bobadas, ¿no? Creen que ChatGPT es la única herramienta. Es la única herramienta. Hablan de inteligencia artificial, ChatGPT. Exacto, ChatGPT, y le dices que hay decenas de miles. El otro día se lo dije a un amigo que estamos conversando sobre si la inteligencia artificial tenía o no la capacidad o el potencial de anular profesiones como la de los abogados. Y decía que eso es imposible porque ChatGPT ignora mucha jurisprudencia o hay mucha información. Yo, a ver, ChatGPT no es la única inteligencia artificial que hay 10.000 herramientas de inteligencia artificial y seguro que habrá alguna en algún momento que se va a enfocar en esa rama o en esa profesión, y estoy completamente seguro que va a poder eliminar una cantidad impresionante de profesionales del derecho. Entonces, su respuesta, no sabía que había más inteligencia artificial. Sí, claro. Es que la gente piensa que solamente es, incluso no conocen Cloud, no conocen Gemini, o sea, ni lo más básico. Nerio, ¿tú no te genera cierto temor todo este tema de la inteligencia artificial? ¿O eres muy o más bien eres positivo, proactivo con el tema? Yo creo que por mi personalidad, yo soy como que no tengo tanta tendencia hacia aterrorizarme, pues. Obviamente que si hablamos de miedo como tal, todos sentimos miedo. Pero específicamente en la inteligencia artificial, yo soy un poco más optimista. Yo lo que creo es que, como todas las tecnologías, van a llegar a generar un cambio positivo en la humanidad, ¿ya? En lo que yo me concentro, en lo que yo pienso, es que muy pronto la inteligencia artificial va a poder solucionar temas ambientales, va a poder solucionar temas en la producción de alimentos, va a poder solucionar el tema del agua, por ejemplo, va a poder solucionar temas energéticos de cómo vamos a poder utilizar energías renovables y ya no tener que depender del carbón, por ejemplo, o del gas. Entonces, va, en mi modo de ver, a mejorar la calidad de vida de las personas. Que si la capacidad de producción del ser humano va a desplazarse un poco, sí, estoy completamente convencido, pero yo no creo que necesariamente eso vaya a significar el apocalipsis, ¿no? Porque a la final, a ver, ¿cuántas personas no quisieran dejar de trabajar? O sea, si tuvieran la oportunidad, o por lo menos de bajarle a la carga laboral, es decir, pregúntale a 10 trabajadores si prefieren dejar de trabajar 12 horas a trabajar 5, a ver, ¿cuántos te van a decir que sí? Todos. Pero depende. Porque es que si bajar de 12 a 5 significa que voy a tener menos remuneración económica, pues obviamente lo piensas.
Pero yo creo que cada vez, si los emprendedores pues, de la nueva era, como tú y como yo, creo que a nosotros nos interesa muy poco la hora nalga. Es decir, No, cuánto... no, bueno, realmente, bueno, es que de pronto, exacto, para los enfocados a los emprendedores, sí, pero por ejemplo, esas personas que hoy tienen temor, que trabajan para una empresa que todavía no están, no tienen la mentalidad de emprender, hay mucha gente así. Y sobre todo gente que ya pasa de los 40, de los 45, que está, su enfoque es pensionarse en una empresa privada. Tienen temor de que la inteligencia artificial hoy los desplace. Esas personas, ¿cómo tienen que manejar su mentalidad para no creer de que lo desplace, sino de pronto irse por un camino, aprender habilidades que de pronto me puedan llevar por ese camino, ¿cierto? Entonces, yo lo hablo más de temor, es hacia Sí, esa población, porque realmente hoy existe ese temor. vale, ok. Entonces, el miedo, a ver, el cobarde y el valiente sienten lo mismo. El miedo. O sea, aquí llega, no sé, una amenaza, un tigre. Sí, sí. O un oso, para que el tigre no se confunda con política. Un oso bravo. Los dos sentimos miedo, el cobarde y el valiente. Supongamos que yo soy el cobarde para no posar aquí como el valiente. Entonces, el cobarde, con ese miedo, lo que hace es que queda absorto, yo quedo Claro. paralizado y el oso me come. El valiente, que eres tú, con ese miedo frente a ese oso, lo que hace es buscar correr, montarse un árbol, buscar con qué defenderse y poder salir vivo de la amenaza. Entonces, los trabajadores y los emprendedores, creo que lo que deben hacer con esa amenaza es tomar una acción alineada con lo que esa amenaza representa. Mira, ¿a quién prefieres tú? ¿A un trabajador o a un abogado, para seguir con el ejemplo ahorita del derecho, que maneje la inteligencia artificial o uno que no tenga ni idea de cómo se maneja la inteligencia artificial? No. Obviamente uno tiene que atreverse a la inteligencia artificial. Obviamente va a estar mucho más preparado cuando tú tienes habilidades que te ayude, primero que te ayuden a entenderla y segundo que te ayuden a manipularla, a manejarla o a guiarla. Como decía un invitado que yo tuve, es que una de las habilidades básicas que tiene que desarrollar hoy el ser humano con todo este tema de la inteligencia artificial es aprender a delegar. Cuando tú aprendes a delegar, cuando tú sabes delegar, sabes cómo decirle a la inteligencia artificial correctamente qué es lo que tiene que hacer. Ya. Y esa es una de las habilidades que muy poco manejan las personas. Sí, de hecho, la inteligencia artificial de Microsoft se llama Copilot, Copilot. porque básicamente, y yo lo miro ese nombre me parece muy interesante porque yo miro a la inteligencia artificial es como un copiloto, Sí. como alguien que me está ayudando ahí. Entonces, para terminar el punto anterior, las personas que tienen miedo a la inteligencia artificial, usen ese miedo y actúen como valientes y aprendan a utilizar la inteligencia artificial para ser más eficientes en su trabajo. Un empresario de cualquier negocio, de cualquier empresa, si tiene 10 trabajadores, que esos 10 trabajadores empezaron a utilizar la inteligencia artificial para ser más eficientes, para ser más productivos, no los va a querer sacar. Claro. Claro, si tiene 12 y los otros 2 no están utilizando la inteligencia artificial, no están siendo más eficientes, no están produciendo más, pues al final esos 2 sí van a desaparecer. Van a ser menos Y lo que te productivos. decía de los emprendedores nuevos y de esta nueva era, y es que a la final, a mí como empresario, cuando contrato un trabajador, a mí muy poco me interesa cuánto tiempo está sentado en la oficina. Total. A mí lo que me interesa es que sea productivo y que le aporte valor a la empresa. Si tú lo que hacías en 12 horas, hoy lo estás haciendo en 5 horas y vas a coger esas 7 horas para dedicárselas a tu familia, a tu hobby, pero a la final hiciste que mi empresa fuera 2 veces más productiva, yo también voy a estar contento con que tú trabajes esas 5 horas, porque yo sé que un trabajador feliz va a generar un impacto Claro. más relevante sobre mi empresa. Entonces, yo lo que creo es que a la final la inteligencia artificial va a apalancar a esas personas que la sepan utilizar. El tema que hay con esta tecnología, a diferencia de las anteriores que hubo, por ejemplo, el Internet salió en los años 90 Sí. y nosotros tuvimos, no sé, 20 años
para adaptarnos a eso y pudimos soportar este tiempo. El tema con la inteligencia artificial es que el tiempo de transición es mucho menor. Es decir, aquí no te van a dar 20 años para que aprendas a utilizar la IA. Entonces, Y esto es flash. Entonces, es un poco más despertar frente a esa realidad. Entonces, si bien van a haber trabajos que sí o sí van a desaparecer, pero lo mismo pasó con los escribas cuando apareció la imprenta, lo mismo apareció con la revolución industrial, que se desplazaron algunos trabajos y a la final terminaron reintegrándose en la sociedad. Entonces, yo lo que creo, como yo lo veo, es que sí, tal vez, por ejemplo, el trabajo de los conductores próximamente va a desaparecer. Esas personas, de alguna manera, van a poder... tienen que readaptarse. Y ese es el reto de los gobiernos, por supuesto, que buscar, porque si a la final estoy generando el mismo nivel de productividad, pero sin utilizar al ser humano, pues el reto del gobierno es cómo yo sigo, de alguna manera, logrando que esas personas perciban un ingreso en otra actividad. Hay personas que ya hablan del salario mínimo vital, es decir, Sí. cuando lleguemos a la AGI, que digamos que de alguna manera el trabajo humano se llegue a desplazar, entonces los gobiernos igual van a tener la misma capacidad de producción. Es decir, si yo produzco, si un país produce, no sé, voy a decir cualquier número, 100 billones de dólares en su Producto Interno Bruto, utilizando 20 millones de humanos, pero después voy a producir esos mismos 100 billones de dólares utilizando 1 millón de humanos, pues el resto de los humanos, igual tengo dinero para que de alguna manera... hacer algo, claro. Entonces ahí está el reto. ¿Qué los pongo a hacer y cómo hago para que, igual teniendo yo esta producción, esas personas sigan percibiendo algo y a lo que le llaman el salario mínimo vital? Ya ahí tocamos un poco el tema político y se puede complicar la conversación, pero a lo que voy es que yo sí creo que la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la forma en la que vivimos, definitivamente. Esa es mi postura frente a la IA. A mí me encanta, o sea, es una cosa loca, mi algoritmo está lleno de IA, o sea, IA, todo lo que veo. Entonces, yo soy un fanático de la IA. Excelente. Quiero preguntarte, en tu día a día, ¿qué herramienta usas? Bueno, uso mucho ChatGPT, por supuesto. Utilizo Cloud, utilizo Gemini. ¿Por qué una sí? O sea, ¿por qué utilizas tres y no te decides porque no, voy a utilizar una sola? Vale, en la mayoría de las tareas básicas creo que una sola pudiera funcionar, incluso cualquiera de las tres. Pero cuando voy a trabajar, por ejemplo, en la generación de video y en la generación de imágenes, me gusta más Gemini. Cuando voy a hacer un tema un poco más de código y automatizaciones, me gusta más Cloud. Cuando voy a hacer temas más del día a día, de análisis de documentos sencillos y eso, me gusta más ChatGPT. Utilizo mucho Notebook LLM para hacer investigaciones un poco más profundas. Y sí, como que voy tocando y todas esas inteligencias artificiales chinas que van saliendo también las miro, sobre todo las de generación de video y de imágenes me gustan mucho. Ya, ya se están prácticamente produciendo películas y series a través de la generación de video con estas herramientas Que chinas. no requieren humanos. O sea, una cosa loca. O sea, ¿cómo no enamorarse de eso? Claro. O sea, a mí me parece muy bacano. Excelente. Tengo entendido que tienes experiencia en importaciones, ¿no? Sí. De hecho, hoy estás trabajando, o bueno, uno de tus fuertes también es todo el tema del e-commerce. Así es. Mediante importaciones. ¿Qué tan importante podría ser para un emprendedor pensar en importar y qué tan difícil sería? Bueno, depende de si le sale más barato traerlo, en este caso de China, que es de donde yo hago las importaciones en su gran mayoría de las veces, y dependiendo de la cantidad, pues sí sería muy importante que conociera el tema de las importaciones.
Yo creo que en ese ámbito sí es muy importante el músculo financiero y la facturación que tengas. Porque importar de China por tus propios medios va a tener un poco más de sentido cuando lo haces en volumen, porque ya vas a requerir otro nivel de inversión y pues finalmente ya también en todos los países latinoamericanos y en Estados Unidos vas a encontrar grandes importadores que pueden hacer la importación por ti. Porque a la final importar es, ese término de importación es encargarse de legalizar una mercancía que llega de otro país, ¿sí? Pero igual lo puedo comprar yo directamente haciendo ese trámite de legalización ante la DIAN, etcétera, o comprártelo a ti, que eres un gran importador que traes 20 contenedores al mes y que tú me puedes hacer una triangulación y al final obtener el mismo producto y tener, pues, un producto más barato. Sí, porque te va a salir mucho más barato a ti, que tienes una operación en China, que tienes la capacidad de poder negociar mejor el transporte, que tienes la capacidad de negociar mejor en las grandes fábricas, que a mí, que yo voy a traer, no sé, medio contenedor o un contenedor, y tengo que, obviamente, tener toda la infraestructura legal y de la empresa. Pero al final del ejercicio también hay otro tipo de estrategias que se pueden aplicar si tú quieres empezar a importar desde poquito, porque tampoco tú siendo un gran importador me vas a traer una cantidad pequeña. Entonces, a ver, siempre es un depende. Sí. Entonces, lo importante acá es que no es tan difícil como la gente lo cree. China es el proveedor del mundo, allá está toda la tecnología, ya ese mito de la mala calidad quedó totalmente abolido. O sea, la calidad de los chinos es impresionantemente buena. De hecho, todos los productos, la gran mayoría de los productos de tecnología que tenemos de las grandes marcas son producidos en China. Cualquier cosa que tú te imagines la vas a poder importar. Por supuesto que ahí sí yo recomiendo tener una muy buena asesoría, no hacer, ahí sí no me atrevería yo a hacerlo con un cursito de YouTube, sobre todo porque, sobre todo porque sí, la inversión es importante, sobre todo que la inversión es importante y la legalización para poder ingresar un producto importado de la China, dependiendo del país en el que estés y dependiendo del tipo de producto, va a tener unos matices a los cuales hay que tener cuidado. Por ejemplo, a mí me pasó en las primeras importaciones que hice, yo perdí casi 100 millones de pesos en un producto porque era un producto que necesitaba INVIMA y yo no sabía. ¿Cómo va a ser? Porque era un producto de uso doméstico, pero a pesar de que era de uso doméstico, tenía un componente médico. Entonces, para ingresar a Colombia de manera legal, necesitaba un registro INVIMA. Entonces, eso lo supe yo cuando la mercancía ya estaba en Colombia. Entonces lo trae de China, pero no lo pude importar porque la importación es la legalización en el país al que llegue. Entonces, eso me pasó por hacerlo con información escasa. Conocimiento. Entonces, no es lo mismo importar tú, qué sé yo, un paral o un micrófono que importar un producto médico o que importar textil, por ejemplo, que los textiles tienen unos aranceles mucho más altos porque imagínate la mano de obra, una camiseta en China que te puede costar 1,000 pesos y aquí cuesta producirla 10,000 en Colombia. Si no le colocan aranceles a esa camiseta que te cuesta 1,000 pesos en China, se destruye el mercado local. Entonces, dependiendo del tipo de producto, va a tener códigos arancelarios, va a tener impuestos distintos y va a tener formas de importarlos distintos. Entonces, hay una gama de grises allí que hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué tan difícil es para hoy un emprendedor empezar a importar? ¿Cómo ves tú, es decir, toda la tramitología para una persona que está emprendiendo a importar? No, es muy fácil. Es muy fácil si cuentas con, vuelvo y repito, con las personas indicadas y con el apoyo necesario. Lo que no puedes hacer es traer o importar un producto sin investigar cuál es la forma de nacionalizarlo.
La gente cree que importar es montarlo a un barco y traerlo. No. Eso es transportarlo. La importación es que ingrese de manera legal a tu país. Y eso va a depender de qué es lo que vas a traer. Hay productos que son muy fáciles de traer, hay productos que son muy complejos de traer y hay productos que no se pueden traer. ¿Ya? Pero en realidad con la información correcta es muy fácil. Excelente, Nerio. Muy buen episodio, de verdad que sí. Como último mensaje, Nerio, ¿qué quieres, o bueno, valga la redundancia, qué mensaje quieres dejarle a mi audiencia hoy, a esas personas que hoy están emprendiendo, que tienen una idea por desarrollar algo, que tienen una idea brillante? ¿Qué mensaje quieres tú dejarles a ellos para impulsarlos un poco a que realmente tomen acción, se atrevan? Vale, bueno, yo quiero quedarme entonces con la fórmula del éxito. Concentrarse en las constantes en la fórmula del éxito, que son la preparación, la paciencia, ser consistentes y tener un propósito. Tener perfectamente muy claro las razones por las cuales estás haciendo o estás ejecutando o estás emprendiendo. Cuando te enfocas en esas constantes, entonces ya la variable de la suerte va a poder ser un poco más pequeña. Y hagan las cosas con pasión, lo que tú decías, tomar muchísima acción. Y la vida es de los valientes. Los que sobreviven son necesariamente los valientes. Estamos frente a una era de muchos cambios que requiere esa convicción y esa valentía de hacer las cosas bien. Y bueno, de verdad que creo y espero que este episodio les sirva mucho a tu audiencia. Ojalá les guste. Y no, hermano, muy contento de estar aquí. Excelente, Nerio. Nerio, para aquellas personas que te están viendo, que ven en ti una persona interesante, en la que puedan explorar más, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, en mis redes sociales tengo la personal que dice Nerio Personal, está Nerio Nieves ICOM, que es donde subo gran parte del contenido educativo a través de esas redes sociales y por supuesto en mi canal de YouTube, que ya estoy ahí en un proyecto terminando un curso gratuito de cómo utilizar CRM con inteligencia artificial y ahí también me pueden encontrar. Excelente. Hoy tú prestas servicio por ejemplo, si alguien te llama a ti y te dice, Nerio, estoy en este proyecto, necesito tu asesoría, ¿tú, prestas esos servicios? Sí, presto ese servicio. Obviamente pasa por un periodo de cualificación. análisis, Soy un poco ya más celoso con mi tiempo, pero sí lo puedo hacer. Excelente. Nerio, quiero agradecerte por sacar un espacio hoy sábado. Bueno, como siempre lo digo, no es fácil para las personas sacar un sábado, sobre todo mediodía, tarde, que lo toman más para estar con su familia. Ya agradecer ese espacio que tú sacas hoy para llevar ese conocimiento que tú tienes y esa experiencia a mi audiencia, de verdad es de valorar. Quiero agradecerte mucho y nada, las puertas de Visionarios de este podcast siempre estarán abiertas para cuando lo requieras, cuando lo necesites, ¿cierto? Qué bacano, hermano. Muy, muy chévere conectar con personas como tú. Me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho tu podcast. Auguro muchísimos éxitos en tu camino. Y bueno, también por acá a la orden cualquier cosa que necesites. Y para ustedes, agradecerles por haber llegado hasta esta parte del episodio. Les recomiendo en los comentarios, les voy a dejar todas las redes sociales de Nerio para que puedan, lo sigan, lo investiguen, le pregunten. Le dicen que van de parte de Visionario y él sí o sí tiene que responder. Los espero en un próximo episodio con más invitados interesantes. Hasta pronto.